queridos amigos e ilustres enemigos que aquí vienen a ilustrarse y a enojarse. Están en terreno de nadie, un sitio que no es un canal, es un terreno y de nadie, porque habla también un tipo que no tiene propiedades. Este es el lugar que irrita a esos hermanos nuestros que padecen aquello que se denomina diagnosis cognitiva. Por lo que recomiendo a toda persona que ame más a Estados Unidos que a Cuba, que no vea esta desprogramación, porque le puede hacer daño. Esto hiere la susceptibilidad del individuo, y herir a los demás es cosa de psicópatas, y ese no es mi caso, porque esto que hago, lo hago con el mayor de los cariños, con el mayor de los respetos para los descendientes de los cubanos. El caso de Cuba es muy grave, muy grave, el caso de Cuba y de los cubanos. Y la gran piedra en el camino son esos cubanos que estas cosas no quieren digerir. Ojo, los hay que no las quieren digerir y otros que no las pueden digerir y otros que tienen que contradecirlas porque esa es su labor. Ganan por eso. No se imaginan ustedes la mafia que gira en torno a la desgracia de Cuba. La palabra es mafia. No es otra, ni comunismo, ni nada de eso. Repito, el comunismo es el mejor negocio de las élites del capitalismo y hoy trataré de platicar sobre eso. Disculpen si el viento molesta, porque desgraciadamente cuando quiero grabar, cuando puedo, que es difícil, a veces el viento o el perrito de un vecino por allá arriba que se pone a ladrar, a quejarse, porque una cosa es que ladre y otra es que se queje. Y entonces me tengo que limitar, y hay cosas como esta que no las puedo hacer dentro de la casa, porque la casa es pequeña y aunque pudiera ingeniármelas para colgar un mapa, no es lo mismo que aquí al aire libre. Además, ya veo que a muchos les gusta el canto del canario, que en cualquier momento se incorporará a esta desprogramación. Y bueno, es que lo mío son siempre con preámbulos, no puedo decir sin más preámbulos, porque como dice una cubanita, que mi estilo para escribir, que es un poco parecido a como intento hablar, aunque escribir es distinto, ¿no? Dice que es de vaivén, ¿no? Como el de un viejo cansado. Y es verdad, también otro me decía en un comentario hace poco que esto es un arroz con mango, y también es cierto. Lo que pasa que es bueno para esto en el cerebro llenarlo de archivos, ¿no? Con respecto a cada una de estas cositas que aquí se tratan, y luego pues tratar de separar el arroz del mango. Más o menos es lo que pudiera decir, porque el cerebro es una herramienta. El cerebro es lo mejor y lo peor que tenemos los seres humanos, porque o tú lo utilizas a él o él te utiliza a ti. Si él te utiliza a ti, estamos dentro de una enfermedad, y si tú lo utilizas a él, estás tratando con una herramienta maravillosa. A todos en algún momento de nuestras vidas nos ha utilizado el cerebro, porque el cerebro busca placeres, el cerebro busca comodidad, pero eso no quiere decir que sea lo mejor lo que busque el cerebro, aun cuando se los damos y nos deja tranquilos. Entonces vamos a tratar sobre el tema que nos trae hasta aquí hoy. Queridos amigos, para hacer un análisis de la historia, las desgracias de este mundo, quiero meterme en otro terreno, que es el de mi gran amigo Jorge Guerra, pero muy superficialmente. Es un tema que se recomienda a aquellos amigos que les guste discernir y que les guste, busquen información, que todo esto está a la vista de todos. Yo tengo la suerte de tener a Jorge Guerra después de 3 o 4 montañas que tengo aquí, pero cuando no lo conocía personalmente, ya a su través, pues me había informado
sobre estas cosas. Es muy importante para entender la desgracia de la humanidad y cómo se extiende como un pulpo por el mundo. Es muy importante entender qué es la nobleza negra veneciana. Todos sabemos que Venecia está en Italia. Aquí tenemos a Venecia. Aquí tenemos a Italia y ahí tenemos a Venecia. De paso, ya que estamos aquí, un poquito más arriba tenemos a Suiza y un poquito más abajo tenemos a Roma, que es el sitio hacia el cual conducen todos los caminos. Es extremadamente importante que de Venecia a Suiza hay casi la misma distancia que de Venecia hasta Roma. Esta nobleza negra veneciana es la dueña de todos nosotros, es la dueña de los bancos, del sistema bancario, de las coronas, es decir, de los reyes. Esta gente lo crearon todo a partir de un punto en la historia cuando se empieza a mover el comercio. Basta con ver lo que es Venecia, muy romántica y demás, pero lo importante es ver cómo pudieron hacer Venecia sobre el agua. Eso tiene su historia, en lo cual no va a entrar este servidor. Además, no lo sabría explicar y lo sé. Hay cosas que uno sabe, pero no las sabe explicar. Eso es algo importante. Lo que sí puedo explicar es que fue más difícil hacer Venecia que reparar a La Habana. Sin embargo, ya ustedes ven que sobre La Habana ha caído una bomba silenciosa. Eso es una bomba porque hay que interpretar las cosas. Una bomba no tiene por qué hacer ruido. Si usted ve algo destruido, eso fue una bomba. Y más cuando fue algo muy premeditado. Y todo, desgraciadamente, nace en Venecia. Y los cubanos, pues no nos amamos, no nos queremos, estamos todos dispersos, todos enfermos, todos arrebatados. Y no buscamos una forma para ayudarnos entre nosotros, es decir, la simbiosis que debe existir entre el exilio y el interior de Cuba. No la buscamos porque estamos muy afectados, pero además estamos minados por agentes, por una agencia de inteligencia que tiene un nombre, pero tiene varias bifurcaciones. Y dentro de la misma es muy grande el enjambre de cubanos que hay, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba, que son especialistas en tratarnos, especialistas en demostrar lo contrario de lo que son. Si tuviera que decir algo al respecto para sentirme aludido, por decirlo así, porque aquí cualquiera se puede sentir aludido. A mí me han utilizado, es decir, yo he sacado de Cuba a agentes desde dos amigos y sin saber lo que venían a hacer, ¿no? Confiando en otras cosas, pero saben cómo darte las explicaciones, saben cómo utilizarte, porque son especialistas. Además, estos aparatos nos estudian perfectamente. Es más, he sacado a familiares que trabajan para el aparato represivo, saben lo que te tienen que decir, y lo mismo hembras que varones, y todo desgraciadamente nace en Venecia. Ahí nace esta maldad. Fíjense cuántos años, estamos hablando de siglos, ¿no? Ya por el 1063 después de Cristo, más o menos por ahí, unos ubican el nacimiento de la nobleza negra veneciana. Y bueno, lo que sí es cierto, que todo está en su poder. Un detalle, ya que nombraba a Suiza, un detalle importante es que usted nunca se ha enterado de que en Suiza hubo un bombardeo durante la guerra, ni que hay escándalo, ni que hay corrupción, ni nada. ¿Saben por qué? Porque en Suiza está el dinero de los que echan a pelear a los pobres soldados para que se maten. En Suiza está el dinero de los que juegan con nosotros. Por eso Suiza no se puede tocar. Aprendan eso y luego recuerden la distancia que está hasta Venecia
y la de Venecia hacia Roma. Esta gente siempre, para mantener el poder, han utilizado una serie de trucos, pero uno de los más importantes es la sangre, es decir, poner a su sangre en otros países de diferentes maneras. No se asombren de que el jefe de Canadá sea hijo del jefe de nosotros, porque Fidel sigue siendo el jefe de nosotros, y Fidel también sale de la nobleza negra veneciana, que eso es más difícil de demostrarlo, pero sería muy fácil de comprenderlo sin que te lo demuestren, solo con un simple análisis, y basta ver el aspecto de Fidel, que es un romano completamente, que no tiene nada que ver con el gallego, que dicen que lo trajo al mundo, además con una historia muy turbia en sus principios, en sus comienzos, tanto del gallego como de Fidel, pero todos nosotros nos los hemos tragado, porque para eso existen los escritores, no como este servidor que siempre prefiere hundirse como un alfiler, tratando de que la cabeza le quede fuera, pero por dinero hasta el mono baila, como dicen los eslovacos. Esta gente fue quien inventó el sistema de la finanza, los que nos secuestraron en esa desgracia, que es una de las razones por las que este servidor no tiene tiempo para estar siempre en este terreno hablando de estas cosas. Esta gente inventó el sistema financiero y nos obligaron, nos crearon el vicio de permanecer dentro de eso, de tal manera que es imposible, casi imposible salir de eso. Por eso hablaba anteriormente un poquito de las leyes del agua, porque ahí están las leyes del agua y es muy difícil salir del agua, es decir, estamos embarcados. A mí hay personas lindas, preciosas, con las cuales me he querido mucho, que han dejado de tratarme por decir que la desgracia de la humanidad nace en Italia. Y yo lo siento, pero a mí no me frena nadie. Incluso lo he dicho, que he sido criado por masones y también me meto con los masones. Además, esperen un programita importante para que sepan algo de esto. Ellos poco a poco se fueron apropiando de la tierra, de todo, supieron cómo hacerlo. Fueron incluso los que inventaron las máscaras para no ser reconocidos en eso que se llama carnaval. Porque desde un principio, o un poco más allá de su principio, adquirieron fama de malos por la maldad con la cual actuaban. La mafia que nosotros conocemos, la que estuvo en Cuba con Batista, la que ayudó a poner a Fidel, eso son los hijos de esto, es decir, es la mafia cutre, son una rama, no vamos a llamarle hijos, son una rama cutre para que uno no crea que existe otra mafia, sino que solamente existe esa, la que estamos acostumbrados a ver de Al Capone, del otro y el de la moto. Más adelante, esta nobleza negra veneciana se hizo con el Vaticano, como se ha hecho con todos los gobiernos del mundo, infiltrando a sus miembros de una manera u otra. Entonces se hizo con el Vaticano para ejercer otro dominio a partir de la fe. Si nos ubicamos bien, y esto es bueno recordarlo, el Imperio Romano nunca se cayó. El Imperio Romano solo cambió de nombres. Por eso después hubo varios imperios. Actualmente los Estados Unidos tienen esa misión y cada imperio ha tenido una misión en este momento, pero siempre gobernados por ellos. Siempre ellos han tenido en las manos la batuta de cualquier imperio. El imperio actual es los Estados Unidos. La misión de los Estados Unidos, y esto no lo parece, es difícil creer que la misión de los Estados Unidos fuera la de poner el comunismo en el mundo, es decir, el país que consideramos el más capitalista del mundo, ahí el gallo cantando, es el que ha puesto el comunismo en el mundo. Esto parece increíble, pero es la forma de esta gente jugar tan perfecta
de cómo meter en cada organización a sus miembros y así lo van plagando todo. Son como un tumor que crea una metástasis y va plagándolo todo. Cuando nos referimos a Venezuela, por poner un ejemplo, y esto pues sé que lo repito gracias a Violeta, que me dijo que las cosas hay que repetirlas porque aún repitiéndolas no nos damos cuenta de las mismas. Venezuela se llama Venezuela, que es pequeña Venecia. Incluso esto parece peyorativo, como cuando se dice mujerzuela o algo así. Venezuela es pequeña Venecia. ¿Y qué ocurrió? Que esta gente llegó al continente que apodan americano primero que Colón. Colón también fue suyo, pero primero fue Marco Polo. ¿De dónde era Marco Polo? De Venecia. ¿Es casualidad? Allá el que quiera creer que es casualidad. Además aquí vamos a hablar de muchas cosas que parecen casualidades. Con esa dificultad siempre de que trato de ir cerrando el cerco. Ahora vamos a América. ¿Por qué se llama América? Pues también por Américo Vespucio, otro italiano. ¿Cómo luego mandan a Colón? ¿Por qué mandan a Colón? Ya esta gente tenía el continente en sus manos. Durante largo tiempo continuaron creando las condiciones para colonizar. Estas cosas no pueden hacerse de un día para otro. Por eso usted ha oído decir que Roma no se hizo en un día. Estas cosas tienen que ser lentas y ellos las heredan. Es decir, de padres a hijos, todo esto, todas estas trampas se transmiten de padres a hijos. ¿Qué ocurre cuando llega el momento de dar a conocer que existía otro continente? Pues a los reyes de España, que también eran de su propiedad y lo siguen siendo, pues yo vivo en España, como en España, tengo gatos en España, tengo un canario, pero no tengo por eso que silenciarme las trampas que existen en este mundo. Y eso deberían de aprenderlo los cubanitos que desde los Estados Unidos sienten más amor por la trampa en que cayeron que por la pobre tierra que les dio la luz. ¿Qué pasa con esto? Estamos un poquito lejos, pero bueno, les pondremos un mapa para acercarlo. Aquí está el mar Mediterráneo. Y si analizan bien, ven que Italia está muy atrás. Sin embargo, España está frente a lo que sería ese nuevo mundo. Y entonces, pues, ellos decidieron ordenarle a España, pagar a España, para que fueran hacia ese nuevo mundo, supuestamente a descubrirlo. Aquí está España y, más o menos, pues, esa sería la ruta hacia el nuevo mundo. El cuento de que Colón se equivocó es una de las mejores mentiras que se ha dicho en la historia de la humanidad, de que Colón iba buscando una forma para llegar a la India y fue a parar a América, que por esa razón llamó indios a los que se encontró en América, cuando en realidad tenía Colón que hacer toda esta vuelta para llegar a la India, a no ser que por aquí tuviera otras conexiones. No sé si Colón tenía recursos para hacer semejante viaje y que entonces se equivocó e hizo este otro viaje más cortito. Pero una cosa importante fue apodar indios a los nativos del nuevo continente. Por eso existe tanta confusión que incluso a los verdaderos indios que son de la India les molesta que le llamen indios, porque creen que les están llamando como a los de las plumitas en la cabeza. Y se hacen llamar hindú. Hindú no es un gentilicio, es una religión. Y así pues le llamamos, hay indios que no son hindúes. Esto es bueno tenerlo en cuenta, amigos míos.
Puede ser que algún tipo mucho más preparado que yo para hacer un análisis del mapa me diga que por mar podía haber una ruta interna que llegara hasta la India. No lo dudo, no lo dudo. A mí la que se me ocurre pensar es esta, que es la que más he escuchado a la hora en que se habla de aquel error de Colón, que estamos hablando de una ruta mucho más larga, es decir, la cantidad de comida que tenía que tener y tantas cosas. Y Colón pues era italiano, entonces es casualidad que el continente tenga el nombre de América, por Américo Vespucio, y que la haya descubierto supuestamente un italiano. Esas son las cositas que nos hacen creer. Y el verdadero nombre de América, de los Estados Unidos concretamente, es Columbia, que viene de Colón. Por eso Lincoln en la estatua tiene las manos sobre dos columnas. No es una silla de madera. Todo está perfectamente cronometrado por esta gente para crear confusiones. Por eso lo de Columbia, busquen todo lo que se llame Columbia. Incluso hay un distrito que se llama así. Washington se llamó Roma, Moscú se llamó Roma. También el río que pasa junto a Washington se llama igual que el Tíber, se llama también como el río que pasa por Roma. Es curioso que en el mismo año en que sale Colón hacia América, expulsan a los judíos de España. También decirlo para no olvidarlo, que muchas de esta gente malvada se hace pasar por judíos. Por eso hay tanta confusión en este mundo con el tema de los judíos. Al respecto tengo mi propia opinión, pero por eso existe tanta confusión en este tema. Es un tema espinoso, un tema difícil de tratar porque es muy difícil también de comprender y porque hay opiniones muy divididas, porque la gente no va al meollo de las cosas, que es a nuestra existencia dentro de un mundo altamente manipulado. Después de que supuestamente se produce por parte de Colón el descubrimiento de América, cuando pasan un par de siglos, le echan a España a los ingleses, pero estas cosas no son casualidades, todo esto está perfectamente premeditado. No es que los ingleses, es verdad que los ingleses odiaban a España, por eso le pusieron el nombre de España en inglés es Spain, que es dolor. Aquí se crea dentro de las manipulaciones una especie de competencia, porque esta gente también entre ellos tienen sus rivalidades, pero saben que siempre tienen que hacer lo que le ordenan desde arriba o desde el agua, desde Venecia que está en agua, por eso las leyes del agua. Tienen que obedecer y al final pues se hace lo que digan los jefes, pero entre esta gente también hay rivalidad, porque el poder siempre tiende a estas cosas. Por eso a veces ustedes ven dos vecinos que son un par de mentecatos que compiten a ver quién tiene más uno que el otro. Y esto te lo vas a encontrar en cualquier parte del mundo, porque el ser humano es así. Entonces imagínense cómo sería esto, o cómo es esto, cuando estamos hablando de patrimonio a exageradas escalas. Más adelante, a través de los ingleses, se manipula la situación del sur de las Américas para desplazar a España. No piensen que todo esto fue así como nos los pintan, no. Todo esto está planificado, todo esto está acordado. Aquí no hay guerra, no existe guerra en este mundo, de esas guerras gordas, que no esté planificada por gente con dinero para que se maten los soldados y dar a entender otra cosa que no son. Detrás de todo esto se contrata a pintores y a escritores para que te pinten una historia con letras y con óleo. Y ya más adelante, pues el cine. Por eso Hollywood, que está precisamente en Los Ángeles. Allá a los que les guste el tema ese de Los Ángeles caídos y que se pregunte por qué concretamente ahí radica el centro de atracción mental
para la humanidad, porque todo el mundo creemos que se puede vivir como se vive en Hollywood, como viven las llamadas estrellas de Hollywood. De alguna manera tratamos de buscar dinero para imitarles, porque nos los meten tanto por los ojos que llegan a parecer que son familiares nuestros. Aquí vamos a hablar ahora de otra coincidencia en las fechas, con lo grande que es el almanaque. En el 1776, unos añitos antes, ya los ingleses se habían metido en La Habana, ya habían desplazado a España del Sur. Fue una obra que, olvidé decirlo, con masones. Hay masones buenos, hay masones malos, hay masones que mueren buenos y sin saber a la desgracia a la cual han pertenecido, porque han sido utilizados para dar pruebas de bondad dentro de la masonería. Por eso casi todos hemos tenido un pariente masón que era una maravilla, porque cuando se pasa una raya es cuando empieza la maldad. De hecho, todos creemos que llega hasta el grado 33 y no es así. Por eso tienen un compás, eso pasa sobre el grado 33. Por eso también existen los grados militares, como el de Fidel, como ese grado de comandante en jefe de Fidel, de los supuestos presidentes de los Estados Unidos. Ese es el grado del diablo. Desplazan a España del sur del continente. Sin embargo, Cuba se queda con España. Así ellos lo entienden, porque con Cuba había otros planes, siempre los hubo y los hay. Por eso estamos como estamos y en el punto en el cual estamos. Estamos en un punto de caos, pero claro, los que estamos fuera, como comemos y nos engorda la barriga, creemos que estamos fuera de peligro. Y los cubanos, donde quiera que estemos, nos miran como cubanos. Incluso a mí, que soy hijo de canarios, está cantando, yo soy hijo de canarios, y aquí me dicen el cubano, a mí nadie me llama el canario. ¿Qué pasa? A ver si organizo las ideas en este arroz con mango. En el 1776, que se supone, nos han hecho el cuento, en primer lugar los ingleses, porque eran ingleses, ¿no? En los Estados Unidos, los que le echan una guerra, aunque ya se quieran llamar americanos, no se podían llamar americanos, porque americano es el continente completo. Vamos a llamarle americano al continente, pero eso de llamarle América a los Estados Unidos es un error gravísimo. Estados Unidos no es América, en todo caso América es toda. Y los que allí vivían eran ingleses, o de Holanda, de varias partes de Europa. Se metieron rubios allí, que el error de los indios fue dejarlos entrar y no hundirle los barcos desde que llegaron. Pero fue el sitio elegido para crear un monstruo. Ya los ingleses habían pasado por Cuba también, poquito antes de los líos estos con los Estados Unidos, en el 1762. Pero vamos al 76. El 1 de mayo, que es el Día del Esclavo, se fundan los Illuminati. Esto es una rama de esta gente, porque esta gente constantemente se está bifurcando, está creando ramas para despistar, y dichas ramas siempre tienen una misión, y también dentro de esa misión la de parir otra orden o otra sociedad. Y qué casualidad que es el día 1 de mayo, que es el día del trabajador, es el día del esclavo, es el día del tripaliare, que lo tenemos aquí, se lo mostramos, qué es lo que significa trabajo, y también lo podemos ver en la bandera inglesa, que no es una bandera con listas, porque no es una corporación. Corporación en los Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico y todo eso que hay por ahí abajo. Y la de Italia, pues como pueden ver, tiene las barras verticales, que no es una corporación. De ahí se dirige el mundo, ahí está el verdadero Pentágono. El de los Estados Unidos es una de las cosas más estúpidas que te puedas encontrar, desde donde la gente piensa que se dirige el mundo y donde tantos estadounidenses viven orgullosos del país que más países ha invadido en la historia de la humanidad
y a distancias muy lejanas, pero eso no lo han hecho con Cuba, que la tienen a 90 millas marinas romanas para quitarle el comunismo, porque ellos se lo pusieron y no pueden romper lo que quitaron. Pero vamos a volver atrás, que me vuelvo a perder. Estamos hablando de esta zona en el mapa. ¿Qué es lo que conocemos como Estados Unidos, cuyo verdadero nombre es Columbia, que viene de Colón? Y Columbia, Estados Unidos, se funda 2 meses después del 1 de mayo, es decir, del día de los Illuminati. Creo que esto debe decirnos muchas cosas, cuando no todo, porque tantas cosas no pueden ser casualidad, no pueden emanar de la casualidad. Es decir, que entre los Estados Unidos y los Illuminati solo hay 2 meses de diferencia en su fundación, que es una casualidad que sean 13, cuando también las últimas familias aceptadas en la nobleza negra en el 1776 también eran 13. Anoten esos puntitos, pueden ser casualidad, pero no creo que sean casualidad. Ahora vamos a analizar algo que esto se le ha escapado a grandes personajes de los Estados Unidos, incluyendo al profesor Sutton, que para mí fue lo máximo en este tema. Sin embargo, se equivocan, ¿no? Ahí cometen un error y oso, ¿no? Decirlo, pero es porque todas estas cosas van evolucionando. Y en la medida en que pasa el tiempo, uno va llegando a nuevas conclusiones y va mejorando el trabajo. Eso lo digo por mí mismo. Yo tengo videos que están sin editar, que no los puedo editar porque dije dentro de los mismos cosas que no guardaban relación con la verdad, porque son verdades incompletas. Es decir, yo mismo diciendo verdades incompletas porque no sabía cómo crear el remate. Próximamente trataré de hacer uno de Martí, que grabé hace unos años. Me verán más joven en el video, y en el mismo pues yo defiendo la figura de Máximo Gómez, pero luego aprendí que Máximo Gómez vendió a Martí, y entonces pues lo quiero aclarar dentro del video. Y gente como el profesor Sutton y varias personas más creyeron en los Estados Unidos, aunque Sutton creo que no nació en los Estados Unidos, sino en Inglaterra. Pero esta gente seguía mucho porque en ese sitio está erróneamente la Estatua de la Libertad, que es otro cuento. Es decir, de alguna manera son víctimas, tal vez podamos decir, de la diagnosis cognitiva, es decir, que no pueden creerse completamente que estaban dentro de una trampa. Y Sutton, por ejemplo, que es el que mejor investigación ha hecho sobre el apoyo de los Estados Unidos al comunismo, es de alguna manera el que descubre las entrañas de una de las sociedades secretas más macabras de la historia de la humanidad, que se llama Calaveras y Huesos. Él es el que por estas cosas mejores planteamientos hace, y aún así el hombre no asimila en ningún momento que no está en un país, como si lo han asimilado otros posteriormente, incluyendo un amigo, un vecino que es estadounidense, que vive aquí, el único que he visto, que reconoce que Estados Unidos es una corporación y que por eso se fue de ahí. Y además es de Washington, ¿no?, donde Lenin tiene estatua. Que esta gente que tanto ha tratado este tema para ver si el pueblo de los Estados Unidos abre los ojos, no se ha dado cuenta de que verdaderamente que están manipulados. De hecho, él no creo que en algún momento haya mencionado a la nobleza negra veneciana. Y claro, al no saber uno el origen de las cosas, si no sabes de dónde vienes, no sabes hacia dónde vas. Aunque eso no quita que haya hecho aportes importantísimos, como Jordan Maxwell. Y está hablando un tipo que no ha leído sus libros, simplemente artículos, pero me han convencido completamente de que están diciendo una verdad, pero una enorme verdad, sin embargo incompleta, porque hay puntitos donde no se centran.
¿no? Creo que Sutton y Maxwell hubieran hecho la combinación perfecta. Lo digo, es un referente que la Estatua de la Libertad esté en los Estados Unidos para que uno crea que esa llama. No, no, no. Los Estados Unidos son una corporación, eso no es un país. Voy a poner un ejemplo tratando el tema de Cuba. Hay una cubana que yo admiro mucho, que toca estos temas muy superficialmente, porque en estos temas nadie se embarra como este servidor. Y Servando González, que desgraciadamente pues debería de tener un canal y un apoyo enorme, pero no es el caso. Cuando ella habla, esta persona que yo admiro muchísimo, cuando ella habla de los Estados Unidos, reconoce que es una corporación. Eso es un punto importantísimo. Ella es cubana, sin embargo, cuando sigue hablando, dice nuestro país. Si tú eres cubana, ese no es tu país, pero si vas a decir que es tu país, y ya acabas de decir que es una corporación, pues di, esta es nuestra corporación. Tenemos que salvar a nuestra corporación para convertirla en país. Mucho insisto en el tema de las guerras, que las guerras están programadas, porque quien no ha estado en una guerra o entrenamientos bastante ácidos para entrar en las mismas, no se puede hacer la idea de lo que es una guerra, de dónde sale la comida para una guerra, de dónde salen los campamentos, de dónde salen los abrigos para taparse cuando el frío. La gente se imagina a Napoleón por toda Europa con 40.000 caballos detrás, peleando y venciendo y esto y lo otro, pero ¿dónde dormían? ¿Dónde comían? Los que conocemos esa Europa profunda, que hemos visto con los ojos parte de la historia del pasado y que hemos soportado el frío también, que hemos pasado un frío allí tremendo, los que hemos estado a punto de congelarnos, como es mi caso. Lo primero que podemos pensar que esas cosas son imposibles, que es imposible que a 20 grados bajo cero esté un tipo a caballo haciendo una guerra. De hecho, cuando la Segunda Guerra Mundial, también planificada por esta gente, una de las cosas que más afectaba la coreografía era precisamente el frío, el invierno, y luego el calor de Europa es horrible, es asfixiante cuando hay calor, y entonces uno no se imagina los caballos, ¿verdad? Cuando hay una maquinaria de guerra. Por eso el mismo Napoleón dijo algo así como que la historia no es más que mentiras enmarcadas, algo así dijo, y es una realidad, y nadie es mejor que él para decirlo. Después de las guerras napoleónicas, las llamadas guerras napoleónicas, en 1815, en el Consejo de Viena, ya la familia Rothschild, que también es creada por esta gente, hace la propuesta para ya en ese momento la creación de un gobierno mundial. El zar de Rusia se negó. Las razones, ahora sí no puedo decir si eso estaba planificado o si tenía que aparecer así. ¿Por qué razón? Porque el zar de Rusia, zar significa César, aquello de la ramita de laurel en la frente. ¿Cierto? Estas ramas son de laurel. Nosotros lo queremos comprar en el supermercado y no sabemos que lo podemos tener en la casa. Además, sabe riquísimo, así, fresco. Y no cuesta nada y no da trabajo. Lo digo porque la gente cree que el laurel no sale no sé de dónde, ¿no? El laurel es una rama de un arbolito que hay aquí, que no sé si la cámara ahí lo capte. César significa zar, y Romanov, el apellido Romanov, lógicamente viene de Roma. Es decir, que allá fueron ellos a poner su apellido, que eso es un apellido creado, un apellido inventado, pero a su gente para lo que fue la Rusia, que Rusia estaba por encima de todo lo que nos podamos imaginar en aquellos tiempos, que luego vendría lo que vamos a narrar posteriormente, donde hay un error a medias en el análisis que hace Anthony Sutton sobre este tema, y es que luego, fíjense, que todavía Marx, en el 1815, Marx no había nacido, estaba en los testículos de su padre, nació 2 años después, y es decir, no había escrito
la teoría macabra, que la teoría fue un encargo, a lo mejor ni la escribió Marx, porque estas cosas, como los libros que encargan contra el mío, pues los escriben varias manos para echarle la culpa a los soviéticos y no a los Estados Unidos, aunque los soviéticos y los Estados Unidos son la misma cosa, están unidos completamente, por eso son uniones. Y esto que estamos tratando aquí da parte de esa prueba. Echaron varias guerras contra el zar, a ver si lo echaban fuera o tal vez fueran coreografías planificadas, que es lo más seguro, para poder escribir la historia, o simplemente no ocurrieron. Porque la revolución de octubre de Lenin es una de las mentiras más grandes que pueda haber en la historia de la humanidad, como lo que es la revolución cubana, lo que la cubana, que no es cubana, es estadounidense, sí murió mucha gente, mucho más que en la de Lenin. En la de Lenin 3 o 4, creo que 6 marinos que se negaron a apoyar a Lenin en la gracia que estaba haciendo. Marx, supuestamente en el 1848, vamos a recordar esta fecha, presenta aquí a su obra, donde tiene la tumba también, en Inglaterra. Pero debemos dar un paso atrás. En el año 1833 se crea en los Estados Unidos, ya después de un largo proceso de desarrollo, digamos, que Estados Unidos nunca dejó de ser colonia de los ingleses, y mucho menos de Italia, que son países mucho más viejos que los Estados Unidos. ¿De dónde sacan los Estados Unidos los recursos, las máquinas y todo para paulatinamente alcanzar el enorme desarrollo que alcanzaron? Entonces los Estados Unidos alcanzan un desarrollo abismal porque iban a ser el brazo armado de aquel orden mundial que ya querían poner en el año 1815. Ellos iban a ser el brazo armado, por eso tenían que crearle un desarrollo inmenso para que a partir de ese desarrollo se creara también la maquinaria militar, porque donde usted hace un carro o un avión, ahí mismo puede hacer el tanque de guerra y el avión que tira las bombas. Hay que volver un momento al año 33. ¿Qué ocurre en el año 33 en la Universidad de Yale? No como se pronuncia en inglés, porque todos los cubanos le llamamos Yale. Y esto es muy importante y casi todos tenemos una llave que es Yale. No sé si ahí lo ven bien, está un poquito rojo por casualidad. Antes de yo saber estas cosas ya la tenía pintada de rojo con pintura de uña para que no se me extraviara dentro de un mazo de llave muy grande donde estaba. En la Universidad de Yale se crea una sociedad secreta que se desprende de los Illuminati. Estamos hablando de una sociedad llamada Calavera y Hueso, Skull and Bones, algo así me suena cuando lo escucho en mi inglés de Tom is a Boy. Esta sociedad tenía la misión de plagar todo dentro de los Estados Unidos y también en parte del mundo. Por la misma han pasado muchos de los llamados presidentes de los Estados Unidos. Incluso a veces hemos visto rivalidad entre ellos en aquello de demócratas y republicanos, que son la misma cosa, y esto es una de las grandes pruebas, y para no olvidarlo hemos de mencionar ya mucho más acá a John Kerry y a Bush, que estas sociedades, uno mayor que tú, y Kerry es mayor que Bush, un año, se convierte en patriarca del otro, es decir, el cual el otro lo tiene que respetar, que está por encima del otro. Y sin embargo hemos visto en eso que llaman elecciones en los Estados Unidos cómo se ha jugado
con estos dos elementos, incluso después el otro con Obama, que en realidad es el que preside, es el que manda, y Obama pues es un mono que te ponen ahí, y no digo lo de mono porque negro, porque también mono es Díaz-Canel, que creo que es rubio, que te ponen ahí para que tú creas que estás en un país con un presidente y todas esas cosas que a nosotros nos encantan y que los cubanos los arrebatan en la Florida cuando hay elecciones que forman tremendo lío, y por eso la Florida es uno de los puntos más importantes del país, por no decir el más importante, cuando hay elecciones. Pero nadie te dice en las elecciones que hay más de 63 organizaciones racistas dentro de la Florida y que a los cubanos los odian, lo que los cubanos allí son la mayoría, incluso mucho más de lo que nos podemos imaginar, porque a nosotros nos engañan hasta con el número que somos. También somos un número en la Bolsa de Valores de New York. Ya cuando llegue el momento, porque esta orden, esta sociedad secreta merece un repaso profundo. Ya cuando llegue el momento intentaremos hablar solamente de esto, ¿no? Pero es bueno tocarla aquí porque es una rama que se desprende de los Illuminati, que tienen su sistema que es en el último año de estudios, donde se seleccionan a 15 miembros cada año desde el año que hemos nombrado, que 100 años después se convierte en una fecha muy importante en Alemania de Hitler y en Cuba. Aquí familias muy importantes de mucho dinero eran los que podían meter a sus hijos en la escuela, pero en el último año eran captados por otros alumnos. Incluso es una de las pocas sociedades universitarias donde te puedes encontrar a viejos reunidos que tienen allí pues una tumba. El edificio donde ellos se reúnen es una tumba que no tiene ni ventanas. Es una tumba, es una sociedad de la muerte, y esto tiene mucho que ver con Fidel Castro. Que sepan, incluso esa forma de captar a los miembros es la que a Fidel Castro aplicó en Cuba con la Juventud Comunista y con el G2. Que esto tiene para hacer un análisis, pero muy importante. Pero cuando hablamos de esto, hablemos también con las cosas de Batista, porque Cuba siempre ha estado dominada por los Estados Unidos. España hizo el mono en Cuba un tiempo y ya, desde que desde los Estados Unidos se inventaron todas estas desgracias, han tenido a Cuba en la mirilla. Entonces, ahora estamos hablando del 1833. Se ha dicho que no se puede olvidar. Esta gente se ha repartido por todo lo existente dentro de los Estados Unidos. El CFR, la Agencia Central de Inteligencia, que antes tuvo otros nombres que han ido cambiando con el tiempo, el Fondo Monetario Internacional, la Trilateral, todo esto está, y lógicamente el desgobierno de los Estados Unidos. Por ejemplo, Reagan parece que gobernó, pero su segundo era Bush, el viejo Bush, que es de esa orden, como su hijo. También por eso le mandaron un hijo a la Florida para entretener a los cubanos. Para nosotros esas cosas nos entretienen. Creemos que somos muy importantes cuando nos mandan un peje que desciende de los importantes. Todo eso forma parte del trabajo de inteligencia, aunque el que mandaron para la Florida no es de la organización, pero siendo hijo del padre y hermano del otro y nieto del que puso a Hitler en Alemania, pues no se puede discutir. Es un chamaco que viene también de la élite y que viene a entretenernos, a embobecernos, y no en vano fue gobernador. Así que vamos a analizar estas cosas despacio. Esto es un tema delicado, y luego cuando uno habla de estas cosas no sabe de las repercusiones que puede tener, aunque a mí nada me importa. Eso sí, pueden estar seguros que ya yo sobro en este mundo, vivir sabiendo todas estas cosas, y que uno ha pasado por la vida como una pieza de poco importante dentro de un tablero de ajedrez. Eso es algo triste, señores. Eso es algo triste, y es mi llamamiento a los que por casualidad entran en este canal, que
se sienten anexionistas y que estas cosas no la quieren entender, yo les pido de favor que se relajen o que salgan, pero que no se irriten por el bien de sus criaturas, a no ser que ellos pertenezcan también a los indicados para manipular, que ya eso sí merece un respeto, porque eso les da dinero, que es lo que ellos quieren tener, y no les importa nada, porque la persona que acepta dinero a cambio de hacer cosas feas, esa persona casi siempre es un psicópata, y el mundo está lleno de psicópatas. Los que dicen que cada 8 hay 2 psicópatas se equivocan, son más. Yo diría que es al revés, porque en mi trato con mucha gente, una de las cosas que más me ha decepcionado a mí de muchas amistades ha sido el saber que son capaces de hacer cualquier cosa por dinero. Pasando ya del 1833, donde ya la orden esta empieza a sustituir la labor de los Illuminati, y siempre cumpliendo con Italia. Ocurre algo curioso para la historia y sobre todo para nosotros los cubanos. Yo hablo mucho de los cubanos, pero como ya muchos se han dado cuenta, lo que afecta a Cuba afecta a la humanidad completa, porque nosotros somos el gran experimento. Por eso en todo esto trato siempre de apuntar a Cuba, porque somos el experimento. Tristemente, si yo fuera una cubana con un par de tetas enormes, todo el mundo me haría caso, pero no tengo las tetas tampoco. Pero me harían caso, pero nada, soy un guajiro, un viejo cubano que ha venido aquí a hablar de estas cosas, y estas cosas no caminan. Y no soy masón, es decir, no tengo esa facilidad que tienen otros de tener un apoyo de un ejército invisible para tener números, porque los seres humanos suelen ser como las moscas, van donde ya ustedes saben lo que está. Y por eso en este canal, en 3 años, es muy lento la cantidad de seres que se han acoplado al mismo, porque no soy un disidente controlado, no tengo una escuela de informática en Cuba con cada alumno con 100 o 200 perfiles para seguir a determinados elementos, para hacerle coro y comentar lo que quieren que la masa escuche. Esto de la Universidad de Yale tiene mucho que ver con el sistema cubano de educación y represión, pero a eso quiero llegar, no ahora, en otro momento. En el 1848 Marx presenta su obra, que antes me adelanté. ¿Qué ocurre ese año? Ese año el presidente Polk de los Estados Unidos quiere comprar Cuba a España. Esto es una finta, como lo del boxeo, ¿no? Que intentas pero no quieres dar. Esto es una finta, porque esto no es una realidad. España, más que vendida, España estaba comprometida a entregar Cuba cuando llegara el momento. Pero estas cosas se hacen de esta manera para avivar el trabajo de inteligencia que se está haciendo, para que la población de esto no se percate. El presidente Polk era masón y hace esta jugada en el 1848, un año también muy importante en el futuro. Esta gente dan los golpes de efecto cada 50 y 100 años. Por eso ahora no me quiero olvidar para decir, aprovecho para decirlo porque se me puede olvidar, que si Calaveras y Hueso fueron fundadas en el 1833, también 100 años después, ellos mismos, incluso uno de sus alumnos más importantes, el abuelo de Bush, fue quien creó a Hitler en Alemania. Y por si fuera poco, en paralelo se crea a Batista en Cuba en el 1933. He metido un adelanto ahí de 100 años para no olvidarlo. Pero volvemos a lo que ocurre en el 48. En el 48, Marx presenta su obra. Ya sabemos lo que es la obra de Marx, que es la forma de crear el mejor negocio del capitalismo, que en realidad es un robo
a las Santas Escrituras, pero a lo cual se le agrega la envidia de alguna manera y te pintan un paraíso ya diseñado para vivir en una sociedad con máquinas y donde de lo menos que se te habla es de la agricultura, que es la que da la comida. Y de aquí podemos entender que Marx también, de hecho Marx también era masón, que estaba metido en este ajo de envolver a los humanos para llevarlos hacia las ciudades, que es donde está la ley del agua. Si antes decía que el desarrollo de los Estados Unidos era imposible si no era patrocinado por los ingleses, pues ahora puedo decir que es imposible que Marx pudiera escribir una teoría sin dinero. Yo soy un escritor y sé lo que es no tener dinero, trabajar de cocinero, llegar a casa cansado a las 3 de la madrugada para intentar escribir libros. Eso es muy difícil. El que dijo que el amor es la fuerza que mueve la tierra, es verdad que puede serlo. Pero desgraciadamente lo que mueve la tierra es el dinero. Mucha gente por dinero se vende, por dinero aparentan sentir amor. El dinero es lo que es un vicio que nos creó la nobleza negra veneciana, que nos alejó de los campos. ¿Qué ocurre en el 1848 mientras Marx presenta su obra por toda Inglaterra? Está presentando su obra, por eso allí tiene tumba. ¿Qué ocurre? A Cuba le ponen una bandera anexionista, con el cuento de que un venezolano masón también nos hace una bandera, que la bandera es tan complicada de dibujar que tuvo que contar con un poeta cubano para que le dibujara la bandera. Y luego no los meten en Cuba con varias invasiones para anexar Cuba a los Estados Unidos. La llamada presidencia de los Estados Unidos lo ve como un filibustero, es decir, un tipo que no estaba autorizado por el gobierno, por ningún gobierno, para hacer esa gracia. ¿De dónde ese tipo sacó poder? Un venezolano que en Venezuela estuvo a favor de España, como mismo Máximo Gómez en Dominicana a favor de España. ¿Cómo ese tipo va a querer anexar Cuba, quitarle Cuba a España para anexarla a los Estados Unidos, y más si no está autorizado por el gobierno de los Estados Unidos? Eso es algo muy difícil, pero todos estos son trucos. También nos hacen un escudo, que el gorrito ese indica que somos esclavos. El escudo incluso tiene el sol de los Illuminati. El símbolo de los Illuminati es el sol entre dos montañas. A nosotros nos ponen el sol entre dos penínsulas, en este caso Yucatán y la Florida, pero nos ponen también dos montañas con una palma real, que está lindísimo el paisaje que más me gusta a mí sería ese, pero claro, en esa palma es donde tenía que estar el sol, pero ya sería demasiado indiscreto. Por eso usted en muchas banderas ve el sol, en muchos escudos. Todo eso está controlado por los Illuminati. Y vuelvo a recordar que la bromita esta del 33, de los Skull and Bones, eso viene de los Illuminatis. En el 1898 ocurre que en Cuba, fíjense que si no cuento mal, yo soy muy torpe en las matemáticas. De hecho, sí, el mejor amigo mío es el que inventó la calculadora, y aún así me equivoco. Pero creo que del 48 que Marx escribió su obra al 98, creo que van 50 años, por lo que decía. Y si nos vamos 50 años más arriba, caemos encima del Bogotazo, directamente, que es donde estrenan a Fidel Castro para estas barbaridades que sabemos de memoria. Si analizamos que en el 1898, ya pues bueno, había en Cuba una guerra. Decía que las guerras son siempre coreografías. Sin embargo, hubo una guerra que no era tal coreografía, aunque la permitieron, porque era necesaria. Curiosamente se llamaba, Martí le llamó la guerra necesaria, pero para quien era necesaria fue para los amos del planeta, para acabar de enredar a Cuba. Aparte de que hacía falta un tipo como Martí, que cogiera fama para crearnos un esquema en la cabeza de valientes y de románticos. Fíjense
los cubanos tenemos el cerebro destrozado por muchas cosas y muchas razones. En esta guerra, antes de que Martí saliera para Cuba, desde los Estados Unidos, ocurre el desastre de la Fernandina, que si no llega a ser porque se equivocaron los Pilkington, que eran los abuelos de la CIA, los padres de la Oficina de Servicios Especiales, de la OSS, y abuelos de la CIA, que todo esto viene de las carabelas estas y los huesos. Esta gente estuvieron a punto de coger a los hombres, a los cubanos que se iban a embarcar hacia Cuba para esa guerra necesaria, que habían sido ayudados por los judíos, por judíos que estaban dentro de los Estados Unidos. Por eso también entre los judíos hay tremendas confusiones con ya no el gentilicio como tal, ¿no? Con esa nación que estaba aún dispersa por el mundo, sino porque apoyan esto. Entonces uno no sabe por qué lo apoyan, pero lo apoyaron. Es decir, Martí recibió más dinero de parte de estos. Martí hablaba el hebreo perfectamente, un dato que poca gente conoce. Tengo por ahí una foto de cuando se presentó, cuando pidió en la universidad en España presentarse para esto. También había que analizar cómo España a un enemigo lo prepara en una universidad. ¿Sabes? Son muchas cositas, muchos detalles que no nos hacemos, que lo prepara después de que de niño cae preso. Pero determinan de alguna manera, porque si lo hubieran querido cazar, lo cazaban, dejar que los cubanos entraran en la guerra separatista, porque esos cubanos también eran españoles, que ese es otro tema que tiene tela marinera en esta cosa, porque Cuba era una provincia de España, eso no eran guerras de independencia, en todo caso separatistas, aunque bueno, aquí hay para todos los gustos, es decir, que cualquiera puede opinar lo que le dé la gana y casi siempre va a tener un poquito de razón. Estos cubanos se meten en Cuba y comienzan eso que llaman guerra, que vuelvo a decir, de dónde sacaban comida, dónde tenían los campamentos, aunque en todo esto hay mucho masón, como casi todos los generales cubanos que Martí había localizado para incorporarlos a esta guerra. Entre ellos Gómez, que no era cubano, era dominicano y que estaba al servicio de los Estados Unidos. Pero claro, Martí esto no lo sabía. En medio de todo esto, los ingleses mandan a Winston Churchill para Cuba, que era un chiquillo, a espiar, a ver cómo el tema se iba desarrollando y esperando la muerte de Martí y de Maceo, que eran verdaderos enemigos de estas cosas. Incluso Martí, en su última carta al mexicano Manuel Mercado, deja claro una parte que no nos han leído nunca. Lo deja claro de que España estaba dispuesta a entregar Cuba a los Estados Unidos, pues se lo había dicho un periodista. Entonces, bueno, ocurre esta desgracia dentro de Cuba y ya llega la orden después de muertos Martí y Maceo, con un año de diferencia y con muchas cositas que otro día trataré de hablar. Mueren Martí y Maceo y ya están dadas las condiciones, ya la fruta estaba madura, es decir, como cuando usted coge un mango y lo va apretando poco a poco y dándole calor, es decir, ya estaba lista para hacer comida. Entonces vuelan el Maine en la bahía de La Habana, el acorazado Maine con 200 y pico estadounidenses dentro. Al respecto hay 500.000 teorías, unas para pasarle vaselina y otras en contra de las dos partes. Yo me quedo con que fue una cuestión que se premeditó porque ya la prensa en los Estados Unidos estaba preparando al pueblo de los Estados Unidos para que aceptara la invasión de los Estados Unidos en Cuba. Eso se prepara, para eso está la prensa, es una de las profesiones destinadas al servir al poder. Fueron preparando a ese pueblo poco a poco, diciendo que los españoles alimentaban a los cubanos, a los tiburones con cubanos, y también algunos ciudadanos estadounidenses dentro de Cuba perdieron la vida y cosas. Sin embargo, Fidel sí mató después unos cuantos y no pasó nada. Pero todo esto es la forma de buscar
un motivo como para entrar, y el barco, el Maine, fue la forma. El Maine fue la coartada perfecta para que entraran las tropas de los Estados Unidos, porque en realidad, dada la experiencia militar española, dado el desarrollo militar de España, Estados Unidos, dentro de Cuba concretamente, lo tenía complicado, si España quisiera, porque además los cubanos eran españoles. España podía permitirse el reclutar a los cubanos para enfrentarse a los Estados Unidos. Sin embargo, no fue así, y más estando ya Máximo Gómez al frente del ejército cubano. Es decir, porque la misión de un líder, de un traidor, de un espía, es ocupar lo máximo dentro de una organización, porque después puede mover la organización hacia donde él quiera. Y esto fue lo que ocurrió con Máximo Gómez al frente de los cubanos en aquel momento, a favor de los Estados Unidos. Incluso muchos cubanos tuvieron que salvar a estadounidenses que no sabían ni qué hacer dentro de Cuba, pero todo estaba planificado. España ya tenía a Cuba vendida, no que vendida, ya eso estaba planificado, eso estaba pactado. Simplemente ustedes van a recibir un dinero por el sacrificio que han hecho, por soportar todo esto y por mantenernos a Cuba aquí un tiempo, y por aceptar este circo para meterle en la cabeza a los cubanos un nacionalismo que después destruirían poco a poco. No quiero opinar sobre el nacionalismo. Yo fuera nacionalista, si tuviera que pertenecer a algún partido, pero a un partido no lo hay, un partido nacionalista con una bandera anexionista, pues eso es anacrónico, eso está fuera de lugar completamente. Pero como somos un pueblo enfermo, esas cosas no las analizamos, y hay cientos de partidos nacionalistas dispersos por todas partes, pero estas cosas no las saben, y los que las saben no las quieren interiorizar. Pero aparte de eso, la mayoría de los partidos, como decía antes, le han puesto al frente a un líder que es un disidente controlado. Esa es una de las mejores jugadas que esta gente hace. Ellos siempre se adelantan. Por eso los miembros estos de la sociedad secreta se hacen la foto con una calavera y los huesos, y detrás un reloj adelantado 5 minutos, para que vayan por delante del mundo entero. Porque eso es muy importante en este mundo, más que adaptarse, adelantarse. Pero esos ejemplos nosotros no los tomamos, porque ellos trabajan, además son gente con unas mentes extremadamente preparadas para la maldad. Es cierto también que algunos miembros se han arrepentido al pasar años dentro de esto, porque se han dado cuenta del daño que están haciendo, pero no es el caso de todos. La mayoría sigue. Por eso los miembros de estas sociedades se apoyan con mucho dinero. Ellos no se dejan caer nunca, y es mucho el dinero que mueven, es mucho el dinero que tienen para que sus miembros se mantengan contentos y para que se mantengan en un estatus. Más de 20 de ellos han sido o son multimillonarios en la actualidad, de los miembros de esa organización, que es la que tiene a los Estados Unidos en las manos, a los demócratas y a los republicanos, que todo eso está plagado. Muy pocas fichas están fuera de juego, y el ejemplo son John Kerry y el joven Bush. Y ya hablaba anteriormente de lo que ocurrió en la Alemania de Hitler. Y si volvemos a Cuba y queremos ver, pues cuando Batista da el golpe de Estado en el 33, está abrazado de Grau. Y Grau tiene el bigote de mosca, que es bastante feo que es, Grau y el bigote. Y eso es prueba de que hay una conexión. Y luego también cuando Hitler cogiera la Alemania y empezara a desarrollar su maquinaria militar con los Estados Unidos, con Ford, con Bush y con tantos más, a la vez que desarrollaban también la maquinaria soviética, porque ya en este momento ya estaba la Unión Soviética desde el año 22, si mal no recuerdo, porque Lenin triunfó con la ayuda de los Estados Unidos. Lenin y Trotsky llegaron
para hacer la revolución rusa, que no fue que otra cosa que con mucho dinero comprar periódicos, pintores, todo, y al zar decirle de buena forma, a ver por dónde te llevamos ahora, y los llevaron para un sitio que no fue para enterrarlo ni nada. Cuando ustedes vean que un tipo de estos se cambia el nombre como Marx, Trotsky, Lenin, Batista, Fidel, todo esto son goles. Esto le gustó mucho a un amigo en un video pasado. Cuando usted vea eso, que cambian los nombres, aparte de que ahí hay un gol, hay algo importante, el nombre que le ponen nombres que sean pegajosos, como al de las estrellas de Hollywood, Lenin, Stalin, Trotsky, le buscan nombres. Incluso hay gente que dice que Lenin no era ruso, que Trotsky tampoco, ni Stalin. Stalin, bueno, aparece como que era de ese lugar que se llama Georgia. Y esta gente desarrolló, los alemanes por ejemplo no tenían petróleo para hacer una campaña militar como la que iban a hacer en Europa, y Estados Unidos, la dirección de los Estados Unidos ayudó a los alemanes a desarrollarse militarmente, porque también la industria militar ayuda a eso que llaman desarrollo, porque inventando cosas pues se descubren otras. Cuando los Estados Unidos ya llegan, e incluso hay una trampa grande que demuestra que todo esto estaba pactado para que los cubanos no pudieran ni rechistar, y es que en lo que llaman el Tratado de París, después de la intervención estadounidense en Cuba, a España le prohíben, le exigen en el Tratado de París, en el punto número 9, le exigen no reconocer a los cubanos como españoles, es decir, que ya los cubanos se quedan en ese momento sin nacionalidad. Eso es muy importante. Hoy en día que tantos cubanos sufren porque quieren tener la nacionalidad española, no saben que sus abuelos, que todos sus abuelos fueron españoles, o sus bisabuelos. Incluso Martí, Maceo, toda esa gente, era porque Cuba era una provincia de España. Hasta los negros africanos que eran esclavos, que incluso eso tienen más derecho que cualquiera porque los llevaron a sus antepasados, los obligaron a ir para allí. Yo he tratado de indagar mucho en estas cosas, y me he dado cuenta que desgraciadamente al frente de estas cosas también hay disidentes controlados en la actualidad para tratar estos temas y que estos temas no pasen de un punto determinado. Los hay buenos, los hay honrados, pero también los hay que son disidentes controlados. Una de las cosas que si usted quiere hacer para medirle el aceite a cualquiera que usted vea metido en un lío determinado, dígale que si quiere entrevistarme, que lo más seguro será que diga que no, porque ya me agobian las entrevistas, dependiendo de quién sea y de aquello que vayamos a hablar. Pero las cosas con los cubanos son muy delicadas, porque algunos me han llamado para ridiculizarme y yo no he podido ni decirle a ellos quiénes son, porque sé quiénes son. Y no he podido porque en este mundo, como estas sociedades, pues a veces uno tiene que guardar secretos, por dignidad, por honestidad. Hay muchas cosas que sé que no puedo contar, que me las llevaré a la tumba, porque me las dicen solamente para que corrobore que no estoy en el error. Es bueno decir que los Estados Unidos, desde que entran en Cuba, en el 1901, nos hacen en La Habana un campamento llamado Columbia. ¿Qué es Columbia? El nombre femenino de los Estados Unidos. Nos hacen ese campamento desde el cual se iba a dirigir la capital de Cuba. En paralelo se tragan a Guantánamo y también nos ponen por el norte de Guantánamo, por la parte alta de Cuba, a la United Fruit Company, que era una empresa destinada a bananizar repúblicas. Muchos miembros de la United Fruit eran también miembros de esta sociedad macabra de los calaveras y huesos, que entre ellos se llaman huesos. Por eso me gustaría pues llamarle huesos, que es como mismo se llaman ellos. Crean en La Habana el campamento de Columbia, que luego a partir del 33, cuando ponen a Batista al frente de Cuba, porque Batista ya estaba al frente de Cuba en el 33, aunque no lo pongan de presidente, lo
lo renovó, tuvo la obligación, le dieron dinero para eso, para hacer allí el monstruo que se hizo con un castillito y todo, para que desde ahí los Estados Unidos dirigieran, controlaran todo lo que ocurría en Cuba. Por eso Cuba, el ministerio, tenía un homólogo de los Estados Unidos para levantarla antes de dejarla caer. Por eso muchos cubanos se sienten agradecidos a los Estados Unidos, porque mira cómo ayudaron a Cuba a levantarse, y no quieren ver que también la dejaron caer, como metiéndole a Fidel, que traía el mejor negocio del capitalismo. Los cubanos ven lo que los Estados Unidos nos dieron en aquellos tiempos, pero no ven lo que nos quitaron. Y es mucho más lo que nos quitaron. Ellos invirtieron en Cuba una barbaridad, porque sabían que lo iban a recuperar. Y lo recuperaron. Ahí tienen a la Florida y tienen a Las Vegas. Luego Fidel, con el cuento, pues él le regaló Colombia al Ministerio de Educación. Porque claro, el Ministerio de Educación de Cuba era el Ministerio del Adoctrinamiento. Pero estas cosas son para disimular, ¿no? Porque ya hipotéticamente no iba a tener a los asesores estadounidenses dentro de Colombia, ni a los militares cubanos, porque los militares cubanos iban a cumplir otras misiones, y luego los asesores él los iba a tener en todos esos callos que él tiene y en los mismos Estados Unidos, porque Fidel nunca dejó de volar hacia los Estados Unidos. El agente este que fue escolta de Fidel, que salió a escribir un librito, eso es un disidente controlado. ¿Por qué? Porque un tipo que estuvo tantos años al lado de Fidel pudiera ser testigo de estas cosas que este ser humano está hablando. Pero ese hombre, al nosotros escuchar las opiniones de ese hombre, que está diciendo lo que Fidel necesitaba que se dijera, pues lógicamente un video del tipo tiene cientos de miles de visualizaciones, porque el tipo está diciendo lo que la gente quiere escuchar, ¿no? De quién era Fidel. Y todo lo que dice es verdad, todo lo que dice es cierto. Lo que no dice es que Fidel fue un agente al servicio de los Estados Unidos, ni dice tampoco que lo mismo aterrizaba en la pista de Clinton, que también es de esta gente de la Universidad de Yale, o en la de Rockefeller, o en la de Bush, porque Fidel nunca dejó de visitar a los Estados Unidos. Por eso en Cuba estaba constantemente en la televisión, para que nosotros pensáramos que Fidel era un incansable trabajando dentro de Cuba. Antes de el golpe este de Batista a Machado, que fue una de las razones, Machado estuvo obligado a hacer un Capitolio en Cuba. El Capitolio tiene mucha relación con Roma. Por ahí tengo un video del Capitolio que para mí es uno de los más importantes que he hecho. Y nosotros tenemos el Capitolio más grande del mundo. Todo lugar que usted vea en este mundo que tiene un Capitolio es propiedad de Roma y provincia de los Estados Unidos. Y Machado fue obligado a construirlo. Y Machado se creyó que era presidente y que podía hacer cambios, y por eso lo cogieron cortico por el pescuezo y le metieron a Batista y se tuvo que ir a morirse a los Estados Unidos. Son cosas difíciles de creer, pero están ahí a la vista de todos. Y Machado fue el mejor presidente que tuvo Cuba, por no decir que el único que verdaderamente quería representar a los cubanos, porque todos los demás fueron marionetas, porque Machado fue del Ejército Libertador, fue el general más joven del Ejército Libertador, y no quiere decir que todos los generales, que todos los mambises fueran masones y que fueran manipuladores. No, ese no es el caso de todos, pero sí, desgraciadamente, de muchos. Cuando Anthony Sutton habla de la ayuda de los Estados Unidos a la Unión Soviética, él piensa que era por crear un mercado cautivo y por evitar el desarrollo que tenía Rusia. Y eso es cierto, también eso es cierto, pero en realidad se trataba de crear una otra potencia, ¿no? Para crear una especie de gobierno mundial, pero con nativos, y luego para que existiera una parte opuesta a los Estados Unidos, también para aterrar al pueblo de los Estados Unidos y garantizar el apoyo a la carrera armamentística. Si miramos en el mapa
el tamaño de la Rusia es un tamaño impresionante. Los Estados Unidos cabe 2 o 3 veces dentro de Rusia. Es decir, que no se podían enfrentar en nada, ni en tecnología en aquel momento, ni militarmente, ni nada. Pero era necesario crear a la Unión Soviética para fomentar el comunismo y expandirlo. Por eso la Unión Soviética, junto con los Estados Unidos, puso el comunismo en los países del este, junto con los Estados Unidos y con los ingleses. Y por eso las guerras son coreografía, y Hitler estaba de acuerdo con Stalin para hacer esa labor. Por eso no aparecen ni los huesos del zar ni los de Hitler, porque todos se van de vacaciones cuando han cumplido con una misión determinada. Una de las familias más implicadas en todo esto lo es sin duda la familia Bush. Y bueno, el repaso está de más decir que Bush, el hijo del amigo de Hitler, fue el hombre que fue también dirigente de la Agencia Central de Inteligencia. Y ningún gobernante de los Estados Unidos se escapa de todo esto. Todos han sido marionetas. Por ejemplo, Kennedy quiso un poco que despertar y ya saben cómo terminó. Y también en eso tiene que ver esto de los huesos. Es decir, que tienen que ver con la muerte de Kennedy, como tienen que ver con todo lo ocurrido en Cuba, con la traición de Bahía de Cochinos. Hemos comenzado hablando de la nobleza negra veneciana, tratando de buscar una concatenación, algo que para mí es complicadísimo, porque siempre en cada cosa hay un matiz, entra algo nuevo y hay que hacerlo. Pero bueno, todo esto comienza con la nobleza negra veneciana. Quisiera que todo eso lo tengan claro. Anteriormente hablaba de las leyes del agua, el gallo ahí acompañando. Venecia está en el agua, es la que ha inventado toda esa desgracia que se llama dinero para esclavizarnos. Lo que ocurre con Roma, que el imperio romano nunca se cayó, cuál es el imperio actual, cómo nos manipulan, cómo se han ramificado los Illuminatis adquiriendo tantos nombres. Y bueno, he venido a terminar este video aquí delante de mis rosas, porque saben que son efímeras, ¿no? Llegan y se van, y tienen un perfume riquísimo, algo que es difícil de encontrar porque las flores del exilio no tienen olor, pero estas me las trajeron de Cuba y las he logrado aquí. Entonces, amigos, he elegido el venir aquí hacia estas rosas que están preciosas, ¿no? A terminar este video porque sé que mucha gente se me está tirando al cuello. Hay ya hasta amenazas de elementos de estos obsesionados con el sueño americano, que es esa pesadilla que impide dormir. Y he venido hasta aquí porque recordé una frase que a mí me encanta, y es que solo Dios puede crear una flor. Sin embargo, cualquier criatura estúpida la puede deshacer en 1000 pedazos. Los que odian, los que difaman y los que exageren no hacen más que dar pruebas de sus almas alteradas. Muchas gracias.